Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Todo se estaba configurando para ver la típica procesión del Gran Premio de Mónaco. Pocos sucesos determinantes, pocos obstáculos reales para sobresaltar a los protagonistas y una carrera monótona que parecía encaminada a decidirse como tantas veces en el Principado por la posición de salida, gestión de neumáticos y alguna baza estratégica puntual para intentar ganar posiciones en boxes. Pero de repente todo cambió de un plumazo. Un asfalto levantándose, un safety car, una bandera roja, abandonos de peso y una oleada de sanciones histórica. Además, de forma simultánea, puso la carrera patas arriba. Jamás había visto algo así. Sobre todo con las sanciones por exceso de velocidad, concretamente. Gasly en 2 ocasiones, Colapinto, Hamilton, Russell, Piastri. Fue una constante. Todos ellos fueron penalizados por exceso de velocidad en el pit lane, algo que no es para nada normal. Alguna anomalía tuvo que haber en la detección de la FIA, lo cual conoceremos en las próximas horas, ya que fue algo demasiado generalizado para tratarse de errores puntuales de cada uno de los equipos o pilotos. Veremos si no forma un escándalo en los próximos días, porque ha alterado artificialmente el devenir de la carrera y de qué manera. Así es, la Fórmula 1, así son las carreras urbanas, aunque muchas veces parezca que no pasa nada y que no puede pasar nada. En cualquier momento, todo lo que parecía controlado se rompe. Las reglas del juego cambian, todo se vuelve un caos donde no siempre gana el que más arriesga, el más rápido, sino el que consigue mantenerse firme, sólido, leer el momento y alejarse de los problemas cuando el resto empieza a caer, a titubear. Y hay un piloto que estuvo levitando por las calles del Principado, al que nada le afectó, al que nada le perturbó, pero sobre todo al que nada permitió que le afectara. Kimi Antonelli, el piloto italiano, firma una actuación histórica, convirtiéndose en el piloto más joven en alzarse con el triunfo en la icónica cita monegasca, consagrándose, dejando de ser aquel niño que prometía para convertirse en una auténtica bestia competitiva, con una seguridad propia de un campeón del mundo. Ya que no solo fue el resultado en sí, fue cómo ganó, arrasando, aplastando a cualquiera que se interpusiera en su paso, doblando a su propio compañero de equipo, imponiendo un ritmo infernal que le permitió abrir un trecho sideral respecto al siguiente clasificado. Una auténtica exhibición que fue tirada a la basura, al menos de forma momentánea, por el repentino safety car y bandera roja. Momentos que podían haber puesto en duda su triunfo, haber llenado de presión su cabeza y poder puntualmente sucumbir, teniendo en cuenta su inexperiencia, la debilidad que ha tenido Mercedes con las salidas. Es un escenario que se podía dar perfectamente, pero han demostrado tener controlado ese problema que ya forma parte del pasado. Y Antonelli no titubeó ante esos momentums de presión para convertirse en aún más líder, no solo por esos 66 puntos de colchón respecto al segundo clasificado, sino por un estado de forma, por una confianza que da miedo. La inseguridad se disipó por completo y el diamante en bruto se ha pulido. Quinta victoria consecutiva, pero esta no fue una más en las icónicas calles de Montecarlo a los 19 años. De esta forma, casi nada. Mientras Russell vivió una auténtica pesadilla, atrapado detrás de Isaac Hadjar durante casi toda la carrera, sancionado por exceso de velocidad en el pit lane y terminado de hundir por su propio equipo al servir mal la penalización. Un burdo error que denota claramente la dejadez en este lado del garaje, el poco cariño, el poco mimo que se le está dando. Al hacer la doble parada con Antonelli, solo se concentraron en el italiano y la posibilidad de perder la carrera. No tuvieron en cuenta para nada que Russell tenía que cumplir una sanción de 5 segundos, sirviéndola mal y convirtiéndose en un drive-thru que tras la bandera roja le mandó al fondo de la parrilla. Un nuevo golpe dolorosísimo después del de Canadá, muy cruel.
Lo peor es la sensación de estar perdido totalmente. No está ni la seguridad en sí mismo, ni en su coche, ni más peligroso aún, en su entorno. Ferrari se va de Mónaco con un sabor de boca agridulce, ya que nunca hubo opciones de triunfo y además minimizaron oportunidades. Hamilton hizo una carrera muy sólida desde la salida, colocándose segundo tras Antonelli. No podía seguirle el ritmo al italiano, así que estaba tratando de controlar posiciones, ritmo, neumáticos. En su primera parada llegó una sanción por exceso de velocidad en el pit lane para él también, afectado por este extraño suceso de esta carrera. Por suerte, el safety car del final de la misma, protagonizado por Stroll, le permitió cumplirla sin perder posición y la bandera roja le dio una pequeña esperanza de poder atacar a Kimi, pero quedó diluida muy pronto. Era lo máximo a lo que se podía aspirar hoy, ganando una posición respecto al día de ayer después del abandono de Verstappen. Repite segundo puesto después del de Canadá, mejor resultado para Ferrari este año, y asciende al subcampeonato de pilotos, su mejor lugar desde 2021, desde hace 5 años. ¡Qué lujo verle a este nivel! Ya quieren más, y esto también dice mucho del ambiente interno, de la ambición que se respira, y esperan a la dúo para poder conseguirlo. Leclerc acaba de nuevo su día contra las protecciones, tildando de inaceptable el comportamiento de los frenos de su SF26, algo de lo que se ha estado quejando durante todo el fin de semana, no solamente hoy. El monegasco ascendió al podio en la salida y gestionó bien las gomas para acercarse a su compañero al final de los stints. Llegaba más entero el piloto que corría en casa. Se le ponía de cara el segundo puesto con la sanción a su compañero de equipo, pero el safety car y la doble parada de Ferrari, esa decisión estratégica de los italianos, eliminó esa posibilidad, quedando potencialmente en ese segundo y en ese tercero para Hamilton y Leclerc respectivamente. Y para mí Ferrari hizo lo correcto, mientras los italianos miraban la mínima opción de victoria, miraban el bien común. Leclerc solo veía la lucha con Hamilton, solo veía su posición particular. Entiendo las dos partes, pero la posibilidad de victoria siempre debe estar por encima de cualquier otro interés individual. No tenía sentido solamente parar a Hamilton y que Leclerc no lo hiciera, ya que permitirías a Kimi escaparse sin mínima oposición, pero más allá de ello, maniatarías a Hamilton con clara ventaja de neumáticos y por detrás el resto estaría presionando con la misma ventaja de neumáticos respecto a Leclerc, lo que haría sufrir en el final de la carrera y no solo no atacar por arriba, sino verte presionado por detrás. Así que fue una decisión acertada. Estaba encendido el monegasco con ello, pero era una decisión ideal como equipo. Así son las carreras a veces, y en ese caso pues le tocó mala suerte del safety car que llegara en ese preciso instante. Entre la obcecación por ese suceso, verse sorprendido por las virutas de un asfalto levantándose en la última curva, en la resalida, neumáticos fríos y unos frenos que dejaron de funcionar en su parte trasera, le dieron un subviraje brutal que no pudo controlar, que lo mandó contra el muro. Cabreadísimo, llegó a boxes pidiendo explicaciones a sus ingenieros por el funcionamiento de dicho sistema. Al parecer, desde Barcelona usará la configuración de sistema de frenos de Hamilton, que en estos momentos es distinta, y esperemos le devuelva a la confianza total, plena, en el SF26, que este fin de semana ha creado una irregularidad demasiado costosa. Día muy obstaculizado para Red Bull, del que pueden sacar premio milagrosamente, al menos por el momento. Ya veremos la última hora qué es lo que dice. Verstappen no pudo ni siquiera tomar la partida por problemas en la unidad de potencia. Se fue directo a su casa a ver la carrera. Una lástima ante todo el caos. Habría sido interesante ver cómo se hubiera desenvuelto el piloto holandés, experto en esas lides. Hadjar también con problemas en la manejabilidad de la unidad de potencia, freno motor, caja de cambios a bajas relaciones, lo que le obligó a sobrevivir, y como un guerrero el francés
no paró de luchar y agarrarse sobre el asfalto como podía, y las penalizaciones a Russell, Gasly y accidente de Leclerc le abrieron una puerta que se ganó con mucho arrojo, aunque debería haber sido mucho más fácil sin esos problemas. Red Bull tiene trabajo no solo en cuanto a rendimiento del RB22, que está alcanzando cotas temibles y vienen refuerzos, sino en cuanto a la fiabilidad, demasiados contratiempos que están costando muchísimo. Segundo podio, primero con Red Bull para Isaac, y como sabe, en Mónaco, después de vivir una auténtica tortura, se lo merece. El premio no se lo encontró, sino lo sobrevivió, y aquí eso hoy era determinante por encima de todo. Vuelven a tener a dos pilotos en sus filas, no solo a uno como en 2025, pero sobre todo una máquina capaz de adaptarse mínimamente a ambos, algo que ha brillado por su ausencia en estos últimos años y que ha condicionado el rendimiento de estos segundos asientos. McLaren firma un fin de semana oscuro para conmemorar sus 1000 grandes premios. La carrera ha sido un auténtico desastre. El MCL40 tenía un ritmo deprimente, era el cuarto equipo con amplia diferencia, lo que hizo a Piastri ascender en lugar de Max en la salida y poco más. Desde ahí a ser sólido para limitar daños, algo que completó efectivamente para ir comiéndose posiciones en medio del caos hasta cruzar la línea de meta cuarto, rozando el podio, presionando a un Hadjar con problemas de manejabilidad en su coche. Mucho más de lo que hoy realmente este monoplaza merecía, pero había que estar ahí y Oscar estuvo. Fue otro de los afectados por las numerosas sanciones por exceso de velocidad en el pit lane, por suerte para él, sin consecuencias. Norris abandonó por problemas nuevamente en su unidad de potencia. La fiabilidad de McLaren está totalmente fuera de control, después de perder la posición con Gasly en la salida, habiendo tenido un encontronazo con Oscar, que tuvo esa consecuencia, y no ser capaz de recuperarla tras más de 40 vueltas intentándolo. Esperan volver con fuerza en Barcelona, pero sobre todo más enteros. Lo bueno es eso, que no hay demasiado tiempo para lamentarse y que al menos en un lado del garaje pudieron sacar algo, que es poco consuelo. Racing Bulls es uno de los grandes aprovechadores de caos histórico y lo volvieron a ser en Mónaco con una ejecución impoluta y obviamente esa pizca de suerte necesaria. Lawson se ha marcado, hay que decir, un auténtico carrerón que empezó a labrarse ayer con su clasificación. Desde el 9º lugar ha abierto un hueco con el resto de la zona media, permitiéndole margen para afrontar cualquier eventualidad con garantías, y ante el festival de desfallecimientos, de sanciones, fue llevándose plazas hasta terminar quinto. Brutal. Con Lindblad, por su parte, se la jugaron al todo o la nada, y salió el todo. Decidieron no parar esperando un caos que le llevara a la zona de puntos, y así fue. La bandera roja fue la clave de todo. Le permitió ser el único piloto de toda la parrilla en cruzar la línea de meta sin parar ni una sola vez en boxes de forma práctica. No hizo ni una sola parada, ya que ahí, en la bandera roja, está permitido cambiar de neumáticos, y lo que dice la norma es que tienes que utilizar 2 juegos en la carrera, lo que le catapultó del 13º, vamos a decir que estaba de forma virtual, al 6º puesto, detrás justamente de su compañero. Tremendo saco de puntos que se lleva Racing Bulls a base de potencial que tenía el VCAR 03 este fin de semana, ejecución y esa pizca de suerte. La frustración del día se la lleva un equipo y un piloto. Pierre Gasly y Alpine, muy duro, cruzaron la línea de meta en 3er puesto, pero cayeron a un decepcionante 7º por lo que pudo ser y lo que mereció individualmente el francés, con una actuación épica, muy por encima en cuanto a rendimiento del resto de pilotos y equipos de la zona media, con una salida magnífica, aprovechando el rifirrafe de los McLaren para colarse en la Liga de los Grandes, a Norris situándose 7º en posición real, aguantando más de 40 vueltas al inglés de forma heroica, tapando cualquier hueco, cualquier ranura por la que pudiera colarse. Durante el safety car decidieron no parar, ganándole la partida a Piastri. Con el accidente de Leclerc subió al 5º, adelantando en la resalida a Hadjar con picaresca, y con el drive-thru de Russell se metió en el podio. Lamentablemente fue el más afectado por esta anomalía en el pit lane, con 2 sanciones por exceso de velocidad que hoy le destruyeron. Según comenta, tenían el velocímetro colocado a 69,5 km/h por debajo del límite, y lo activó antes incluso de la línea, con lo cual no sabe qué es lo que ha podido pasar.
Por su parte, él considera que lo hizo todo bien, y quitándole una cierta responsabilidad en este sentido, tanto a él como a todos los pilotos afectados, es que fueron demasiados como para ser un error individual. No es algo que haya sucedido nunca, ni siquiera en este mismo escenario. Si bien es cierto, se podía haber operativamente minimizado el daño habiendo cumplido algunas de estas sanciones de forma estratégica, estando tan agrupados de forma constante, con safety cars, bandera roja, una mini carrera de 10 vueltas, 10 segundos es un mundo. Qué lástima. Colapinto también sufrió esa sanción, muy incómodo el argentino con el A526 durante todo el fin de semana. Operativamente Alpine no tomó decisiones adecuadas en este lado del garaje para sortear dicha sanción y aprovecharse del caos final para rascar algún punto al menos, conseguir premio en un fin de semana difícil. Al contrario, le obligó a cargarla hasta la línea de meta y acabó tocando a Sainz cruzando la línea de meta. Último, oportunidades perdidas, y son de esas por las que estás luchando día y noche. Williams se lo había montado de forma espectacular hasta que la carrera se descontroló, ascendiendo la posición de Verstappen, 10º y 11º Albon y Sainz respectivamente. Carlos retuvo al pelotón para facilitar la parada de su compañero, y Albon hizo lo propio. Se escapó Lindblad, pero no preocupaba en ese momento, ya que todavía faltaba por hacer su parada, colocándoles virtualmente 9º y 10º, sumando ambos tras el abandono de Norris. Pero la bandera roja permitió a Lindblad cambiar de gomas y confirmar su posición por delante de ellos, aunque se compensó con el abandono de Leclerc. Pero en la relanzada, Hülkenberg se llevó puesto a Sainz y Colapinto lo remató, teniendo que abandonar. Ya estaba su carrera destruida después del toque del alemán. Al menos con la sanción de Russell, Albon pudo sumar otra plaza y cruzar octavo. Operativa y ejecución de 10. Los elementos no jugaron del todo a favor. Ahora necesitarán más rendimiento, refuerzos para este coche. Haas se lleva premio 2 puntitos con un Esteban Ocon que toma aire. El piloto francés llevó una estrategia alternativa parando muy temprano para así tratar de tener pista libre, hacer un undercut al pelotón. No funcionó excesivamente bien porque su ritmo tampoco era para echar cohetes, pero la bandera roja le permitió igualar las fuerzas con el resto del pelotón, llevando gomas blandas, y todos los abandonos le hicieron ascender hasta rozar la zona de puntos, y tanto el accidente de Sainz como la sanción a Hülkenberg le llevaron hasta el 9º. La solidez fue su principal virtud. Berman tuvo que abandonar a las primeras de cambio tras reportar desde el inicio que su VF26 era inconducible, problemas mecánicos para el piloto británico. Aston Martin consigue de forma milagrosa sus primeros puntos del año. Inesperado, pero bueno, hay que estar ahí. Y Alonso lo estuvo. El piloto español paró en las primeras vueltas para evitar el tráfico y superar a Checo Pérez y Bortoleto de forma al menos momentánea. El ritmo era terrible, como podíamos esperar del AMR26, pero al menos pudo sobrevivir, el coche aguantó y esperando un cataclismo delante que le llevara hacia más adelante. Y llegó con multitud de abandonos que lo situaron 14º, y tras la relanzada la sanción a Hülkenberg y Russell, el abandono de Sainz y la sanción a Checo Pérez posterior a la carrera que le había adelantado en la relanzada le permitieron sumar un premio en medio de tanto sufrimiento, de tanta oscuridad, que viene muy bien, que sirven como acicate de la única manera que es posible en estos momentos, con un cataclismo en la carrera, que todos sufran de cierta medida, pero para eso están pilotos veteranos como Fernando, con su veteranía para sacar las castañas del fuego. Hay que agarrarse al asfalto, no cometer errores, eso hoy valió mucho, tanto como para que el último coche de la parrilla con contundencia puntúe. Stroll acabó estampado contra el muro tras pisar la zona del asfalto desprendido, siendo un pasajero, aunque él también reporta que el mismo motor lo mandó ahí con un mal funcionamiento del freno motor en ese punto del circuito. Ya van señalando la revolución para el AMR26 que fechan alrededor del parón veraniego y que necesitan, porque aquí dejaron muy claro que más allá del motor hay infinidad de problemas en esta base. Vamos con Audi. El potencial que tenían este fin de semana ha quedado totalmente destruido por una ejecución dantesca desde ayer, desde la clasificación. Pero para sumar, Hülkenberg se llevó puesto a Sainz cuando estaba luchando por los últimos
puntos disponibles, siendo penalizado y sentenciando ahí su batalla cuando estaba metido en esa zona, mientras que Bortoleto tuvo que partir desde el pit lane, lo cual en Mónaco te destruye. La posición en pista es vital, no metiéndose en líos. La parte positiva es que el rendimiento del R26 estaba ahí, como lleva un poco estando durante toda la temporada, pero siempre están pasando cosas alrededor que impiden confirmar, lo que minimizan dicho potencial, y debe subsanarse porque en Fórmula 1 no solamente importa el rendimiento del coche. Y terminamos con Cadillac. Los hombres estadounidenses pierden una gran oportunidad para poder abrirse paso entre el caos y sumar su primer punto como estructura. Checo Pérez ascendió 4 posiciones hasta el 14º en una salida brillante aprovechando los neumáticos blandos, agresivos. Pararon de forma anticipada, algo que le aseguraría un undercut a los pilotos que estaba por delante, maximizando sus opciones, colocándole virtualmente muy cerca de la zona de puntos, al menos de forma, virtual, pero lamentablemente el mexicano no tuvo en cuenta que Bortoleto en la salida no partió desde su cajón, sino desde el pit lane y se colocó en un cajón erróneo, más adelantado del que le tocaba, lo que le valió un drive-thru por parte de la FIA, que es indiscutible. El resto de la carrera estuvo lidiando con problemas de frenos, tratando de sobrevivir con el Mach 26, algo que gestionó efectivamente, y surgió una nueva oportunidad, ya que después de la locura sucedida, Checo en la relanzada se colocó 11º, abriéndose paso con mucho desparpajo, abriéndose paso y con la sanción a Hülkenberg, se colocó momentáneamente y así cruzó la línea de meta en zona de puntos, 10º, haciendo historia, al menos por unos instantes para el equipo estadounidense, pero la FIA le investigó nuevamente por haber salido fuera del cajón de partida, estando, por lo que parece en las imágenes, las cosas como son, claramente adelantado. Se disculpó con el equipo, qué lástima, pero bueno, así son las carreras. Se disculpó por la radio por ese error en la primera salida y como le contestaba a su ingeniero, al final ganamos y perdemos juntos. Es una lástima. Problemas de frenos que dejaron fuera de juego a Valtteri Bottas, algo con lo que han estado luchando durante todo el fin de semana en ambos lados del garaje y que no consiguieron solucionar del todo. Necesitarán analizarlo detenidamente en su fábrica para mejorar la eficiencia de la refrigeración de las tomas de freno desde el Mach 26. Y es lógico que ciertos elementos aún no estén controlados al 100%, no lo están en estructuras asentadas por décadas. Lo van a estar en una recién llegada, en circuitos además exigentes, condiciones donde nunca han corrido. Es triste que lleguen esas eventualidades en el punto más competitivo de todo el año para este monoplaza, donde el top 10 no era un sueño, tanto por las circunstancias de carrera como por su propio pico de rendimiento particular. Aún hay un margen enormísimo de maniobra, de mejora, es obvio. Y no se pudo conseguir, pero están más cerca de hacerlo en condiciones normales y eso es lo más importante y lo destacable en este punto de desarrollo del proyecto donde todavía se están construyendo. Es la capacidad de poder luchar con el resto después de 6 grandes premios, de 5 o 6 grandes premios, de ser uno más. No importa tanto que se haya podido conseguir un punto hoy o no, importa abrir camino hacia la victoria de mañana. Y el rendimiento demostrado este fin de semana es un paso más cerca de ese objetivo final. Y de paso, por el camino, conseguir puntos en condiciones normales pronto. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.